Buenas noches. Una vieja denuncia por supuestos delitos electorales presentada por el entonces senador, hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García, encontró eco en el entarimado ministerial judicial. El denunciado fue detenido hoy. Esta noche, Jaime Rodríguez, el Bronco, duerme en la cárcel. Y no es una fake news. Ya hay miles de personas trabajando en el país y no necesito ir yo. Yo no voy a pedir una firma de manera personal a nadie de aquí a diciembre. Se los dije a ustedes, hoy lo ratifico. Va a ser todo un equipo que está ya en el país trabajando. Así justificaba en plena campaña Jaime Rodríguez Calderón la recolección de firmas para validar su candidatura independiente a la presidencia de la República. Más de 4 años después, esa estrategia llegó a los tribunales de Nuevo León. Hoy sabemos que Jaime Rodríguez, el Bronco, siendo gobernador de Nuevo León, supuestamente habría utilizado a 572 funcionarios del Estado para que recolectaran firmas e impulsaran su candidatura presidencial independiente 2018. 572 trabajadores, quienes habrían sido presionados, dentro de sus horarios de trabajo, para buscar las más de 866,000 firmas que entregó el Bronco. Es decir, una estrategia contemplada como delito electoral. El presunto desvío de recursos públicos y humanos. Por este delito, el exgobernador de Nuevo León fue detenido esta mañana por agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Nuevo León. Lo detuvieron cuando salía de un rancho del municipio General Terán. En enero de 2018, Samuel García, entonces senador y ahora gobernador de Nuevo León, denunció el Bronco. Y aunque el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral pidieron al Congreso Estatal sancionar al exgobernador, ninguna sanción prosperó, debido a una suspensión que vino de la Corte. Hasta hoy, 4 años después, ahora con Samuel García como gobernador. Quien robó o desvió dinero público a los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel, porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado. Jaime Rodríguez Calderón pasará la noche en el penal de Apodaca, a donde llegó esta tarde y fue vestido con una playera blanca y pants gris. Los custodios le tomaron algunos datos y personal de salud checó su presión y oxigenación. El Bronco, el candidato independiente, lleva por ahora el número de preso 10634. Otro gobernador que termina en la cárcel, en este caso porque pues supuestamente cometió un delito electoral. Fue denunciado hace más de 4 años por alguien que era senador, que hoy es gobernador, y pues obtiene tanto del Ministerio de los Ministerios Públicos como de un juez, obtiene los documentos necesarios, las decisiones necesarias para poner en la cárcel a Jaime Rodríguez, el Bronco. ¿Quién gana? ¿Quién gana con esto? ¿Ganan los ciudadanos? ¿Quién gana? En las próximas horas se debe realizar la audiencia de vinculación a proceso en contra de Jaime Rodríguez. Por lo pronto el exgobernador pues va a dormir hoy, seguramente mañana, también en el penal de Apodaca, por lo pronto. Las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta. Y vamos a seguir señalando corrupciones y políticos corruptos, aunque la vida nos vaya en ellos. Con esa firmeza condenaba el señor Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, así condenaba el asesinato de su colaborador, de Roberto Toledo, el 31 de enero, hace mes y medio. Vimos estas imágenes obtenidas por el diario El País, las recordarán, las transmitimos aquí. En menos de 3 minutos, 2 personas a bordo de una motocicleta llegaron a la casa que usaban como oficina de Monitor Michoacán en Zitácuaro y ahí mataron a Roberto Toledo. Esa tarde, poco antes de las 7, Armando Linares, bueno, ahí estaba Armando Linares hoy lo mataron al señor Armando Linares. De acuerdo con los primeros reportes e información de personas cercanas al periodista,
Al señor Armando Linares lo mataron en su casa en la colonia Carabanchel, en Zitácuaro. Según la información, los asesinos lo habrían agredido afuera de su casa. Él trató de escapar, lo persiguieron, le dispararon, lo mataron. De manera todavía no oficial, se habla de que fueron 8 balazos. Otro periodista asesinado. En febrero, Armando Linares había buscado y había obtenido la protección del mecanismo federal a periodistas, pero de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, él rechazó las medidas y los servicios. A finales de enero, 4 días antes del asesinato de su compañero, Armando Linares había denunciado amenazas así. Hoy debo decir, puedo decir lo que temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal para este tema. Ya se harán las denuncias correspondientes de cualquier ataque a cualquier miembro de nuestro equipo. Hacemos directamente responsables a las autoridades municipales del municipio de Zitácuaro, Michoacán. Y en lo que va del año han sido asesinados con 7 periodistas, 2 en Tijuana, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, 2 en Zitácuaro, Armando Linares y Roberto Toledo, José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz, Eber López en Salina Cruz, Oaxaca, y Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas. ¿Qué importa lo que diga el Parlamento Europeo? ¿Qué importa lo que el gobierno mexicano le responda al Parlamento Europeo? Estamos a 15 de marzo y van 7 periodistas asesinados en México solo en este 2022. La Fiscalía de Zacatecas, por cierto, informó hoy que hace una semana detuvo al supuesto asesino del periodista Juan Carlos Muñiz, reportero del portal Testigo Minero. A él lo mataron el 4 de marzo. El supuesto asesino fue identificado como Emanuel de Jesús. Era uno de los objetivos prioritarios para las autoridades de Zacatecas. También quedó preso por secuestro agravado, robo y asociación delictuosa. El Gabinete de Seguridad dio información sobre la detención de, el que puede ser el capo de los grupos criminales más importante detenido en lo que va del sexenio, un señor de nombre Juan Gerardo Treviño, líder, según se ha informado, del Cártel del Noreste, un capo que, a decir del canciller Marcelo Ebrard, es uno de los principales en el tráfico de drogas, y su detención sería la más importante de la última década. Y además, hoy lo mandaron a Estados Unidos, no extraditado, sino porque hoy nos enteramos que este señor ni siquiera era mexicano. No voy a poder pasar por aquí. Agáchate, güey. Tras 3 años de gobierno, por fin el Gabinete de Seguridad puede presumir una detención relevante. La aprehensión ejecutada por militares en Nuevo Laredo el domingo por la noche de Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, líder del Cártel del Noreste, y de su brazo armado, la sanguinaria Tropa del Infierno. El Gabinete de Seguridad informó paso a paso los pormenores de su detención. A pesar de que desde hace 6 meses se iniciaron los trabajos de inteligencia para su captura, lo detuvieron en flagrancia con 2 armas, cuando El Huevo Treviño y su grupo atacó a unos militares que realizaban patrullajes. En 16 minutos, los militares lo sometieron, lo esposaron y lo subieron a un helicóptero de la Guardia Nacional. El objetivo era evitar que sus sicarios de la Tropa del Infierno se movilizaran para intentar rescatarlo. Los agentes federales incluso se tomaron la fotografía con el capo detenido, mientras Nuevo Laredo ardía con narcobloqueos. Una vez asegurado El Huevo Treviño, fue trasladado en una primera escala hasta Piedras Negras, Coahuila. De ahí se lo llevaron en una aeronave militar a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República.
Solo estuvo unas horas porque al final del día, el Instituto Nacional de Migración decidió su destino. Lo entregó en el puente internacional de Tijuana a autoridades de Estados Unidos en calidad de deportado. Siendo la 1:20 horas del día de hoy, hora de la Ciudad de México, se deportó al extranjero Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, quien inmediatamente fue detenido en ese momento por la Police USA Marshal. ¿Por qué El Huevo Treviño fue deportado y no extraditado? De acuerdo con las autoridades de seguridad, no se encontró ningún documento que acreditara a Juan Gerardo Treviño como ciudadano mexicano. Lo que sí se encontró es esta acta de nacimiento del Departamento de Salud de Texas, acreditando que este hombre nació en Laredo, Texas, el 23 de agosto de 1982. Es decir, según la autoridad, no hubo ninguna ilegalidad en el procedimiento para llevarse al Huevo Treviño rápidamente a Estados Unidos. A pesar de que aquí también tenía 2 órdenes de aprehensión vigentes, en Coahuila y Tamaulipas por homicidio, terrorismo, extorsión y asociación delictuosa. Es un procedimiento totalmente legal y que se hace normalmente con otras personas. Para el ejército mexicano, la detención del líder del Cártel del Noreste es un éxito porque se le atribuyen las muertes de 14 soldados y 120 más heridos en emboscadas y enfrentamientos contra este grupo delictivo tan solo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta parte de Tamaulipas es donde más agresiones se dan en el país. Es donde se tienen registradas las agresiones más violentas. Es donde tenemos registrado también donde las organizaciones van equipadas, y la gente lleva, o el delincuente lleva a su equipo algo similar a lo que tenemos nosotros. Está cabrón. Todo el pueblo está cabrón. La detención más importante en una década, dice el gobierno. A esta persona, Juan Gerardo Treviño, lo requiere una corte federal en Texas. Había una orden de extradición en su contra por conspiración para traficar drogas y lavado de dinero, pero seguramente para evitar ese proceso largo que le habría permitido, entre otras cosas, una defensa, el gobierno mexicano dijo, ¿para qué extraditarlo? Sí, es americano, si nació en Laredo, y lo podemos deportar, lo podemos echar del país, y eso hizo la autoridad mexicana. Es martes, ya no falta nada, porque el lunes 21 de marzo, se inaugurará el Aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Santa Lucía. En Palacio Nacional hoy hubo una reunión para afinar detalles de la inauguración. Participó el subsecretario, entre otros, el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, a quien le preguntaron esto. Las vialidades no van a estar concluidas todavía de acceso. De 6 prácticamente 4 al 100 y 2 a muy poco tiempo de acceso. ¿Cuáles son esas dos? Estará pendiente para después el tren. Perdón, sí, también, pero igual se va a concluir. Cualquiera de las obras que se están realizando se estarán terminando antes de que concluya la administración. A ver, si entendimos, de 6 vialidades, 4 van a estar listas para el lunes. Eso es lo que dijo el subsecretario de Gobernación. Faltan 6 días para que se inaugure el aeropuerto. ¿Qué es lo que hoy, o al menos hasta esta tarde, lo que estaba listo y qué es lo que no para llegar al aeropuerto de Santa Lucía? El calendario agotó sus días. A menos de una semana de la puesta en operación del aeropuerto Felipe Ángeles, así se ve el distribuidor vial que conecta con su entrada principal. Inconcluso. Este es el punto. Por aquí, por el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de Tultepec, debe llegar al nuevo aeropuerto el tráfico del oriente de la Ciudad de México, de Naucalpan y de Querétaro. Ninguna de las 3 vías está terminada. En el lugar, cientos de trabajadores continúan en labores en medio de un ir y venir de camiones.
Las grúas para levantar grandes pesos, probablemente elementos estructurales, siguen montadas. Y se trabaja en cimbras sobre traves, elementos básicos de seguridad en una vialidad elevada. De estas 3 vías, ¿pueden acabar la más avanzada para el lunes? La autoridad puede asegurar que sí. Pero hoy debería haber en campo un ejército de supervisores para una obra que va a contrarreloj y corre el riesgo de múltiples vicios ocultos. Del lado oriente del aeropuerto, las entradas a la terminal y a la base militar son 3 y todas utilizan la autopista México-Pachuca, vía que fue cerrada por la Guardia Nacional a solicitud de la constructora responsable de ampliarla de 4 a 8 carriles. El cierre se pidió del 25 de febrero y hasta hoy 15 de marzo para terminar los trabajos. Esta madrugada aún había tramos incompletos y no se observó ningún trabajador en la vialidad. ¿Por qué ampliar la autopista México-Pachuca? Para poder llegar al aeropuerto vía el camino de San Jerónimo y el entronque vial de carga, los únicos accesos terminados hasta esta noche. El inconveniente es que esos 2 accesos son entradas a las instalaciones de la base aérea militar. Una vez adentro, se deben invertir alrededor de 10 minutos más para llegar hasta la terminal civil. La Presidencia de la República publicó esta tarde un mapa con 10 puntos de conexión del Valle de México al nuevo aeropuerto. Su mapa incluye tiempos de traslado y costo del viaje, aunque no precisa qué empresa dará el servicio. Salvo en el caso del Mexibus, transporte público que hará 1 hora y media de Ciudad Azteca al nuevo aeropuerto. Esto cuando esté terminado. A 6 días de la inauguración del aeropuerto, así se ven las estaciones de la línea 1 que llegará al Felipe Ángeles. Y el carril por donde correrá el Mexibus, según trabajadores del lugar, no será confinado, sino compartido. Según el mapa oficial de conexiones, el traslado más caro será precisamente el del transporte público, 180 pesos. Y el más largo será el de Perisur, con 1 hora y 35 minutos de duración. Eso siempre que las vías al Felipe Ángeles estén descongestionadas, porque hoy las obras en proceso han provocado que cualquier traslado se extienda en tiempo. Un autobús de Pachuca a la Ciudad de México puede recorrer en 3 horas un trayecto que normalmente dura 1 hora y media. Así están las cosas, así están al día de hoy. Quedan 5 días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué tanto se va a poder avanzar? Pues difícil que se logre el objetivo que perfilaba este mediodía el subsecretario de Gobernación. En otras cosas, en la mañana 3 migrantes cubanos murieron. Entre los 3 iba un menor de edad. Además, 17 quedaron heridos, lesionados. Esto en un accidente en la autopista La Tinaca-Cozoleacaque, en Carlos Carrillo, al sur de Veracruz. Los migrantes iban en una vagoneta con placas de Puebla, al parecer en exceso de velocidad, se volcaron sobre la carretera, se desconoce el paradero del chofer y hacia dónde iban los migrantes. Otra tragedia de migrantes. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó hoy la cifra de migrantes detenidos al cruzar la frontera, es la cifra de febrero. El número de mexicanos volvió a ser muy alto, 71,210 detenidos en un mes. Es la cifra más alta en 4 años. Todos los días de febrero detuvieron a 2,543 mexicanos. Dejemos un momento la cifra en la pantalla. ¿Por qué tantos mexicanos están tratando de cruzar de nueva cuenta la frontera con Estados Unidos? Y además, pues un altísimo número no lo están consiguiendo. Así ha crecido el número de migrantes. Vamos a ver el número de migrantes detenidos. Ahí está, febrero del 19, febrero del 20, febrero del 21. Dejemos también un momento ese gráfico. Hace 3 años eran menos de 18,000, que de por sí era una cifra alta. 3 años después, la cifra se ha multiplicado hasta llegar a 71,210 mexicanos
que trataron de entrar a Estados Unidos y fueron detenidos solamente en febrero, un mes de 28 días. Tampoco han bajado las detenciones de migrantes de otras nacionalidades. Desde marzo pasado, hace un año, Estados Unidos ha detenido al mes a más de 150,000 migrantes. En febrero fueron 164,000. Eso significa que otra vez estuvo por encima de las 144,000 detenciones de hace casi 3 años, mayo del 19, cuando Donald Trump amenazó con imponerle altísimos aranceles a productos mexicanos si no se hacía algo para frenar la migración. En aquel entonces el gobierno mexicano respondió, se movilizó a la Guardia Nacional, se detuvo a los migrantes, pero eso fue hace 3 años. Ahí están las cifras. $20 días ya desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, las consecuencias se pueden ver en el aumento de solicitudes de refugio en Estados Unidos. Y vamos a ver, hablando de refugiados, este caso. En Tijuana, en la garita de San Isidro, ciudadanos rusos y también ucranianos o ucranios esperan por igual, están esperando que les den asilo en Estados Unidos. Yesterday, wait. Morning, CBP. Only Ukraine. That's all. You are from? I am from Russia. My mom, Ukraine. Mike tiene 35 años de edad y dejó Rusia el pasado 4 de marzo. Salió de su país acompañado de sus amigos y familiares. Llegar hasta esta frontera del norte de México le ha costado más de $12,000 y la ruta ha sido difícil. San Petersburg, Rusia, en Cancún, México, Tijuana. ¿Avión? Según algunas versiones, los rusos han llegado a Tijuana y rentan o compran carros para poder ingresar por la garita y solicitar asilo. A los rusos, pues imagínate que ahorita como que no los van a recibir, ¿verdad? Entonces, ellos sí se ha detectado que hayan hecho ese tipo de cuestiones para tratar de cruzar allá, como son güeros también, como American Citizen, ¿verdad? Pero es un tema que no te puedo dar ni estadística ni números, sí se detectó el movimiento, pero no tenemos números. Por otro lado, se calcula que en Tijuana hay más de 400 ucranianos y que estos han recibido otro trato en la garita de San Isidro por parte de autoridades de aduanas y protección fronteriza. It's Putin conflict. It's not me. It's not people conflict. Russian people, good people. I am not problem police. I am businessman. Llegaron los rusos a Tijuana y las autoridades de aduanas y protección fronteriza en Estados Unidos les dijeron que no ingresarán a ese país. We just arrived to the border. Hopefully, everything will go faster because we have a little kid. The officers from the United States, they were super nice, very friendly. They tell, okay, just wait, we will take your names. Just wait, we will be shortly with you. La ruta de Ucrania hacia México también es devastadora. We stay one night in hotel in Poland. After that, next morning we flew to Copenhagen. We had one stop in the plane. Then we flew to Croatia. In Croatia, we stayed 3 days because we every day visit every embassy, like United States Embassy, Canada Embassy, United Kingdom Embassy, Mexican Embassy. But in Croatia, they don't have embassy, so we have to go to Budapest, Hungary. There's an embassy, so we come back to Zagreb, Croatia. From Croatia, we flew to Amsterdam. From Amsterdam, we flew to Mexico City. And from Mexico City, voila, we are here. Se espera que en las próximas horas continúe el flujo de migrantes, tanto ucranianos como rusos, y si es necesario, el gobierno federal en Baja California apoyará en la instalación de algún albergue. Informa para Imagen en Tijuana, Yolanda Morales. Y podría ser que en los próximos días haya más rusos, haya más ucranios en diferentes lugares de la frontera de México con Estados Unidos. Ahí está una primera crónica. Y en el día 20 de la guerra, hoy hubo
un gesto de solidaridad de solidaridad y también de gran simbolismo político de 3 jefes de Estado europeos. Un gesto en favor de Ucrania. Los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y la República Checa fueron a Kiev, la martirizada capital de Ucrania, la ciudad bajo fuego de la artillería y los bombarderos rusos. Люди голодают, воды нет, дров голодают. Он решил в 21 веке рушит город, красавец город. Un día más sin descanso del asedio ruso a Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Un nuevo ataque a zonas residenciales, que hoy ni siquiera dio tregua para permitir por completo las labores de rescate. Y al igual que Kharkov, Kiev. La capital ucraniana despertó con 2 nuevos ataques a zonas residenciales. Bomberos trabajaron para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en 2 edificios. Uno de 9 pisos y otro de 16. Una tarea en la que es imposible rescatar a todos. 2 personas murieron. Kiev entró en un toque de queda de 35 horas por la ofensiva rusa. El temor es latente. En medio de estos ataques, un gesto diplomático y de desafío al cerco ruso mandó una señal de acompañamiento a los ucranianos. Los jefes de Estado de Polonia, Eslovenia y República Checa viajaron en tren a Kiev para respaldar la soberanía y la independencia de Ucrania. We are also here to tell you that you're not alone. Your fight is our fight, and together we will prevail. Slava Ukraini. Un gesto de acompañamiento a un país que, en los hechos, enfrenta una crisis sin precedentes. Más de 3 millones de personas se han visto obligadas a escapar de Ucrania de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas. Tan solo hoy salieron 80 autobuses llenos de refugiados de la maltrecha región de Sumy. Familias que escapan de zonas bombardeadas como Oktirka, una pequeña ciudad en la que vivían 50,000 habitantes antes de la invasión. 20 días de conflicto en los que cada día es más difícil contar a los muertos. Más de 600 civiles y 1,300 soldados ucranianos. Difícil saber. La guerra, increíble, pero llevamos 20 días presentando estas imágenes. ¿Quién lo diría? Siglo XXI y además este tipo de guerra. Lo que los especialistas comienzan a llamar la guerra de la destrucción total, parecido a lo que los rusos hicieron en Siria, que es permitir que se vaya la gente en estos corredores humanitarios, que salgan, que se vayan, que se conviertan en refugiados y luego, con toda calma, ir destruyendo poco a poco las ciudades. Esa parecería al día de hoy la estrategia del ejército ruso en Ucrania 20 días después de iniciada la invasión. Anoche presentamos estas imágenes cuando una trabajadora de un canal de televisión, se llama Channel One, canal del gobierno ruso, protestó contra la invasión de Ucrania. Estaba transmitiendo uno de los programas. La mujer de nombre Marina Ovsyannikova fue detenida e interrogada se dice que por unas 14 horas, se presentó ante un tribunal, le impusieron una multa por 30,000 rublos, son unos
pues unos 5,000, 6,000 pesos mexicanos. Quedó libre mientras enfrenta su juicio, pero podría ser sentenciada a 15 años de cárcel por difundir lo que el gobierno ruso considera información falsa. Bueno, por cierto, ha habido revuelo en las últimas horas por una información falsa. Esta sí es una fake news. Se dijo que por una supuesta violencia de género había sido detenida un personaje muy conocido en las redes sociales, muy popular en las redes sociales, un influencer, Chumel Torres, y que además la nota de su detención la habría dado pues uno de los periodistas más notables, si no es que el más notable en el género de la información, no el género, lo que tiene que ver con información policíaca, detenciones, como es nuestro compañero Carlos Jiménez. Carlos tuiteó hace poco que es falsa esta información, dice que alguien creó una cuenta usando su imagen, fotos, datos, le quitaron solo una I, pusieron C4 Jiménez sin la I de Jiménez y se están difundiendo noticias falsas. Carlos Jiménez pide que le ayuden a reportar en Twitter para que eliminen esa nota. Entonces, totalmente falso, absolutamente falso, que Carlos Jiménez haya difundido la noticia de que Chumel Torres fue detenido. Y por lo mismo, totalmente falso, porque también ya hablamos con él, que Chumel Torres haya sido detenido. En las últimas 24 horas se dieron 6,000 contagios de COVID. Son 7 semanas al hilo de descenso en el ritmo de contagios. Las cifras de personas muertas, por fortuna, también van a la baja, aunque hay días, no contamos domingo y lunes, que siempre el registro es más bajo, pero si comparamos donde estábamos hace unas semanas, pues el número es más bajo, aunque 260 personas muertas por COVID siguen siendo muchas, y en el total que presentamos todas las noches, cifras reconocidas por las autoridades, van 483,411 mexicanos muertos por COVID, y donde la pandemia no baja, sino al contrario, está subiendo 2 años después, es en China, donde surgió el COVID. Ayer registraron 5,000 casos en 24 horas, lo que para ellos es una marca histórica. Como respuesta a este rebrote, el gobierno ordenó confinar a 37 millones de personas en 5 ciudades. En estas ciudades los habitantes tienen prohibido salir de sus barrios o de sus casas, y solo una persona por familia puede salir por comida, y solo se permiten actividades esenciales o de emergencia. ¿Dónde habíamos oído eso? En Beijing, la capital, las restricciones no son tan duras, pero se le ha pedido a los habitantes no salir en la ciudad. Entonces, cuando en México, en América Latina, en Estados Unidos, en buena parte de los países europeos hay un descenso, y en muchos de estos países un claro descenso de los contagios de COVID, China, otra vez China, vuelve a ser noticia por cómo suben los contagios y cómo regresan las medidas de confinamiento. 2 años después, y en el caso de China serán 2 años, 3 meses de el brote, el nacimiento, el surgimiento del COVID. Javier. Ciro, de regreso, ¿qué pasó en la ceremonia de investidura del Salón de la Fama? ¿Quiénes fueron? La familia futbolística reunida casi en pleno. Y ahí Ronaldinho dijo, me extraña mucho lo que pasó en Querétaro, él jugó por allá. Y Juan Reynoso dice, ahí viene el lobo, México puede ser que no gane la CONCACAF. Regresamos con eso. Algo debe estar muy mal en la política mexicana para que en los últimos 10 años los gobernadores de 14 estados, 14 de 32, para que los gobernadores de 14 entidades hayan terminado en la cárcel, o se encuentren bajo proceso, o se hayan tenido que ir del país, o vivan con la presión de que en cualquier momento van a ser tocados por la justicia. Que cada quien haga su lista.
Esta noche hay que sumar a Jaime Rodríguez, el Bronco. Tal parece que el único ajuste posible con el pasado debe ser un metiste o no metiste a la cárcel a tu antecesor. Es la política de la destrucción o del perdonavidas. Y así se siguen yendo el tiempo y la vida en México. Las cosas no mejoran sustantivamente, gobierne quien gobierne. Pero eso sí, la fuerza propia se reconoce en él a quien se pudo meter a la cárcel. Y si no se trata de venganzas políticas, ¿quién gana con esto? ¿Gana la ley, la justicia, la verdad? ¿Gana el ciudadano? Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.